La plenitud de los tiempos. Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su canal En la plenitud de los tiempos. En esta ocasión quiero que meditemos sobre una verdad, una realidad precisamente, y es el hecho de que nos quieren sacar de la realidad, nos quieren hacer vivir en una ilusión, nos quieren hacer vivir fuera de la realidad, porque precisamente es en la realidad donde podemos encontrar a Dios, porque la realidad en última instancia, en lo más profundo, es Él es el, como es lógico, siendo el creador, siendo el origen de todo, el que sostiene y conserva todas las cosas. Él es el que le da la sustancia y la esencia a todo. Él es, digamos, como si la realidad fuera un entretejido de fuerzas, de luz, podríamos llamar energías, pero toda esa red y esa malla que entreteje y que forma la realidad no es otra cosa que la voluntad de Dios. Es decir, que la realidad es puro amor, es ordenada, es perfecta, pero el hombre, al hacer su voluntad humana, al hacer un mal uso de esa libertad, ha ido formando lo que llamamos el mundo en el lenguaje bíblico, este sistema de cosas, de artificio, de objetos muertos, de cosas que el hombre no necesitó desde el principio, con las cuales Dios no lo había creado, ni para las cuales Él lo había creado, y ha ido formando un mundo de artificio, un mundo ilusorio, un mundo ficticio, que obviamente hace parte de nuestra realidad cotidiana, pero solo el que tiene una conexión a través de la fe, de la vida de oración, de la vida interior, de la vida espiritual, tiene algún vínculo de unión con Dios, pues permanece, digámoslo así, en la realidad, porque de lo contrario se va sumergiendo cada vez más en una mentira, ¿sí? en un estar vivo sin estarlo de verdad, como en una muerte en vida, porque como sabemos, hay muchas personas que al vivir en pecado mortal viven en la carne. Podríamos decir que su alma está muerta a la gracia. Ahí medianamente utilizan sus potencias, como que muchos se quedan en el plano del sobrevivir, pero no se vive en verdad. Por ejemplo, el mar es un ejemplo que yo pongo mucho, el mar, el sol, ejemplos que también pone nuestro Señor Jesucristo en los libros de cielo de la divina voluntad. El mar yo lo puedo ver desde la playa y lo veo como algo muy grande, vastísimo, se pierde en el horizonte, casi infinito, inabarcable. El mar es mucho más que lo que yo puedo ver. El mar es todo lo que hay por dentro y es un océano inmenso que se conecta con otros océanos, con otros mares en otras latitudes, y que por dentro está lleno de cualquier cantidad de seres, de organismos de toda clase extrañísimos, de plantas también, y de muchos tesoros ocultos, de muchas cosas que nosotros no podemos como aprovecharlas, y no por eso podemos decir que no sean reales, porque no las vemos. Entonces todo en la vida es así como un mar por descubrir, de lo cual muchos se quedan viendo solo como sus olas, o su parte más superficial, como la fachada o la cáscara de las cosas. Eso nos pasa con las personas y con los misterios de Dios, con Dios mismo, con nuestra propia alma. Son mares que no hemos descubierto, con la pasión de Cristo, con la Iglesia, con la Virgen María. Y así es la verdad y así es la realidad. O sea, es un mar del cual algunos ven solo su exterior, otros van penetrando. Entonces por eso todo el plan del demonio tiene que ver mucho con sacarnos de esa realidad para que no seamos santos, porque aquel que se sumerge en la realidad llega a la santidad, porque empieza a descubrir que detrás de todo está ese infinito amor de Dios, esa perfecta voluntad que es puro amor, que a través de las cosas visibles e invisibles me está dando un te amo continuo, y las cosas visibles esconden muchas cosas. O sea, lo que nosotros vemos, como dice San Pablo en la Biblia, es fruto de lo que no se ve. Todo tiene como origen el sonido de la palabra de Dios, ese fiat divino, con su verbo, o sea, con su palabra. El Padre en Cristo ha hecho todas las cosas, o sea que todo lo visible tiene un origen invisible. Entonces así la verdadera realidad no es lo que percibimos con los sentidos, sino precisamente lo que no percibimos. Porque lo que nosotros percibimos con los sentidos sí es una parte de la realidad, pero vuelvo y repito, es como la fachada, como lo que está más a la superficie, como las olas del mar. Pero lo que Dios quiere es que nosotros penetremos, digamos, vayamos más allá de lo material y vayamos a lo espiritual. Los santos, los monjes que digamos, que descubrieron
el actuar de Dios, del alma, también el actuar del demonio, aquellos santos padres que se iban a los desiertos, de lo cual hay mucho de esto consignado en el libro de la Filocalia, que se los recomiendo. Se sustrajeron totalmente de ese mundo, precisamente. Se aislaron de ese mundo del valle, digámoslo. Yo llamo el valle como a donde reina la comodidad, las ciudades, los pueblos, las grandes naciones, los grandes países se han vuelto como valles donde ya el hombre ha solucionado muchas cosas y ha creado sí, un mundo de confort que realmente se vuelve muy incómodo, porque para sostener esa ilusión de esa falsa comodidad, pues lleva una vida como de esclavitud, ¿no? Vive entre rejas, vive entre máquinas, vive entre ruido, vive entre presiones, vive en el estrés y en el S4 y en el E5. O sea, vive como autoengañado pensando que ese mundito, como esa jaula que está creando con maquinitas y con imágenes, con la tecnología, con los aparatos, con los carros, etcétera, cree que entre más tenga de eso y más adquiera y por lo tanto pues basa su vida muchas veces la mayoría de gente en el dinero, porque solo con el dinero se pueden adquirir esas cosas del mundo, que ya con eso está bien o está planificando, se está encontrando como el fin de su vida. Es lo que nos ha enseñado esa sociedad materialista, modernista, que precisamente por no ser espiritual y por no vivir más de lo invisible, de lo trascendente y de lo sobrenatural, está viviendo en una pequeña porción de la realidad. Entonces algo que yo repito mucho, se los cuento acá porque pues es un canal nuevo, es que hasta científicamente se puede comprobar que lo que nosotros percibimos con los sentidos es una pequeña franja de la realidad. Es decir, lo que nosotros vemos, tocamos, olemos, lo que podemos palpar con los sentidos es solo lo material y solo una parte de lo material. Entonces, ¿qué se puede decir de lo invisible, de lo espiritual? Pero hoy en día el hombre, aunque maneje cosas físicas invisibles, pero muchos se quedan sin creer en lo invisible, aunque maneja ondas y luces como la luz láser o la luz ultravioleta o ciertos sonidos. Entonces, ¿cómo científicamente se ha demostrado eso? Con ciertas máquinas que pueden percibir o medir cosas que con los sentidos no, y digamos tienen un espectro más amplio, por ejemplo en cuanto al sonido, de cierta cantidad que no sabemos cuál sea de sonidos que puedan existir, algo pues ilimitado prácticamente, percibimos solo una partecita que según los científicos dicen es el 5%. Entonces por eso existe el ultrasonido y el infrasonido, sonidos que tal vez ciertos animales los puedes percibir, pero el hombre no. Lo mismo con la luz. Por eso se habla de que hay luz ultravioleta, luz láser, como que hay un espectro por encima de nosotros y por debajo, y nosotros estamos, podríamos decirlo como en el medio, percibimos ciertas cosas, pero todo lo que no percibimos, vuelvo y repito, no quiere decir que no haga parte de la realidad. Los que tenemos fe, por eso podemos decir que estamos más en la realidad y sabemos que es completamente real esa guerra que hay entre Dios y Satanás, entre los ángeles y los demonios, que son jerarquías completas, tanto los de la luz como de las tinieblas son muchos seres, que por el hecho de que no los veamos o no percibamos su olor o no los podamos tocar, no quiere decir que no hagan parte de esa verdadera realidad. Entonces, ¿por qué todo un plan, todo un mundo, todo un sistema para que el hombre no solo viva en lo material, que ya de por sí el que vive solo de lo material está así, viviendo prácticamente de una pequeña parte de la realidad, por lo tanto se está perdiendo del espectro más amplio de la realidad? Entonces, ¿en qué se convierte su vida? Prácticamente en una mentira. Porque, para que me entiendan como a lo que quiero llegar, les pongo un ejemplo. Siempre estamos nosotros en un espacio y en un tiempo. No podemos estar bien en todos los lugares. Por ejemplo, si tú estás en una casa o en un apartamento, estás solo en una parte de esa casa o de ese apartamento. Y muchas veces no sabes ni siquiera lo que está pasando en la casa del lado, en el apartamento del lado o en el cuarto del lado. Y la sociedad de ahora, las generaciones de ahora especialmente, es como si dijeran, no, solo existe este cuarto en el que yo estoy, solo existe este pedazo que yo veo. Sería algo absurdo. O alguien que vive en cierta ciudad y como no está viendo los otros países y las otras ciudades, dijera, no, solo existe esta ciudad en la que yo vivo.
Pues eso es lo que le está pasando al hombre cuando piensa que no hay más que este mundo, que no hay más que este sistema, que no hay más que esto, eso se llama el horizontalismo o el naturalismo, de lo cual está totalmente impregnado el hombre moderno, la iglesia modernista, de lo cual está totalmente hundido el hombre en esa noción de la vida, en esa percepción de la realidad. Y claro, el demonio quiere que el hombre viva así para que no lo pueda vencer. Aquel que tiene una percepción más amplia de la realidad, que tiene un nivel de conciencia más consciente, valga la redundancia, más elevado, es aquel que tiene vida interior, vida espiritual, vida de conexión con Dios, con el Creador. ¿Por qué? Porque está cogido de lo invisible, o sea, de lo inmutable, de lo eterno. Y no hablemos de que vive en una dimensión de energías, porque sabemos que por la nueva era y ese término de energía se malinterpreta mucho y se presta para muchas ambigüedades. Y nosotros creemos en un Dios que es personal, que tiene voluntad, que tiene un plan, que es la inteligencia misma, que es la fuente de todo y que es bueno, que es un Dios bueno, que es un Dios no solo bueno, infinitamente amoroso, infinitamente perfecto. Y por eso la Biblia dice, en Él nos movemos, en Él existimos, por Él vivimos. Ahí está resumido lo que quiero decir. La realidad es vivir en Dios, es vivir en su voluntad. El que vive así empieza por dentro a ser más grande, o sea, como un gigante, está despierto, está vivo de verdad, ve las cosas con mayor profundidad, ve las cosas más con un acercamiento a la realidad. Y la Iglesia siempre ha enseñado que la verdadera formación es aquella que quiere llevar nuestro intelecto, nuestra inteligencia a armonizar con la realidad, a entender la realidad, o sea, a vivir en la realidad. La verdadera formación ha sido la católica, no la ahora la modernista, sino la tradicional, que llevó al hombre precisamente a vivir en función no solo de aquí de lo efímero, función de llenar su barriguita y buscar el pan de cada día y estar consiguiendo las cositas necesarias al cuerpo, sino que era una formación que llevaba que el hombre siempre pensaba después de la muerte, en lo invisible, en Dios, en el juicio final, en la escatología, en la Virgen María, en los ángeles. Vivía un sentido más moral, precisamente por eso, porque sabe que alguien está esperando algo de mí, que el cielo me está viendo, que voy a ser juzgado por mis actos. Todo eso en esta sociedad que vive en la mentira, en la ilusión, pues lo ha perdido ya de su horizonte, y en su horizonte solo aparece el poder, el placer y el tener muchas veces, y esto gracias también a la influencia protestante. Ustedes saben que para los protestantes, para tantas sectas envenenadas que rodean al hombre de hoy, tantas ofertas religiosas vanas, superficiales y mentirosas venidas del demonio, donde se mueven unciones anticatólicas, es decir, antirrealidad, antiverdad, antiuniversal. Precisamente católico es eso, ser universal. A eso es a lo que voy, o sea, el que vive en la realidad vive de una manera universal, y más el que conoce de la divina voluntad vive de una manera universal, es decir, vive como habitante del universo, como hijo de Dios, como hermano de los santos. Pero el que no vive como un habitante de una ciudad de barro y de polvo, llena de cucarachas y de ratas, que algún día va a ser un montón de ruinas, y su vida se basa en eso, como viven en el mundo. Todo esto nos debe llevar a pensar eso, qué importante la fe. Y retomando lo que estaba diciendo, hoy en día no solo se quiere que la gente viva de lo material, sino de lo digital. O sea, una ilusión dentro de la ilusión, una completa mentira de la cual no va a quedar nada real, donde van a quedar esos huecos y vacíos en las vidas de las personas, de las cuales van a tener que rendir cuenta en el juicio final, porque Dios nos había creado para llenar de amor cada instante, cada segundo de nuestras vidas, llenar cada instante de actos de amor a Él, al Creador. Entonces miremos lo que pasa ahora, gente sumergida en las pantallas, sumergida en las redes, sumergidas en los videojuegos, ya se quieren crear un universo prácticamente digital, el metaverso, donde la gente sueñe con ser un personaje ahí, como en un juego de rol, ¿no? Como disfrazarse de algo que uno no es y vivir allá. Recuerdo que había una película, no me acuerdo su nombre en este momento, en que la gente ya vivía con esas gafas y esos cascos o sea, vivían metidos en videojuegos y, y ya les gustaba más estar allá en ese mundo ficticio que aquí en la vida real. Entonces su mundo se había deteriorado, todo sucio, todo descuidado, porque ya la gente no trabajaba aquí en la vida real, sino allá, en ese mundo ficticio, y ya no recuerdo bien, hace años que la vi, pero a eso vamos, si no fuera por Dios. O sea, ya se va a que el hombre
con el plan de todos los del nuevo orden mundial, esta gente enferma, servidora del demonio. Quisiera que cada persona tuviera como su alimento diario, una ración como para un animalito, y que estuvieran sin hacer nada porque ya todo se lo hacen las máquinas, sus trabajos todos se los resuelven unos robots o unas máquinas, y que ellos se puedan aplastar todo el día a no hacer nada, sino a jugar y a estar en esos mundos artificiales y pues a pecar. Por lo tanto, ¿cómo se podría salvar así el alma? ¿Cómo se podría hablar de salvación en una sociedad así? Todo el mundo se perdería, porque no habría cruz, no habría esfuerzo, trabajo, amor, sacrificio, servicio, oración, adoración, sino solo diversión y entretenimiento. Díganme si hacia allá no va esta generación que se ha vuelto estúpida y que se ha vuelto tan fácil de manipular precisamente por una mala formación. ¿Cuál es la formación que se le está dando ahora a los niños y jóvenes? Que vivan de mentiras, que vivan pensando que no se van a morir, que no van a ser juzgados, que no hay Dios, que no hay moral, que no hay leyes en el universo, que no hay que amarse sino a sí mismo, que no hay que darse sino gusto a sí mismo, etcétera, etcétera. O sea, que el hombre viva de una manera completamente carnal y demoníaca prácticamente. Sin Dios, sin ley, sin amor, sin familia, sin servicio. Miren esta gente que ya estas subespecies, entre comillas, que el demonio está formando de seres humanos. Dios hizo varón y hembra nada más, de lo que hablábamos en los videos pasados, desenmascarando a este destructor, de cómo ahora se quiere eso, que no es hombre y mujer, sino otras cosas, otros seres, otros géneros, otras especies. Pero ¿en qué se está constituyendo la vida de estas personas? O sea, una vida totalmente desencajada de la realidad, precisamente, porque la realidad nos habla a través de la naturaleza, de la ley natural. ¿Cuál es la realidad? Que todos los seres humanos que nacen son o un hombre o una mujer. Esa es la realidad. Lo otro es ficción, es ilusión, es manipulación, es ideología. Pero muchos de estos pobres borreguitos creen, o sea, como un espíritu de rebeldía que se convierte en una rebeldía a Dios y en una sumisión estúpida a un sistema de muerte. Una sumisión ciega al mismo padre de la mentira. Entonces, claro, ¿de dónde puede venir un mundo, una sociedad y una cultura de mentira y de ilusión? Pues del padre de la mentira y la ilusión, que se creyó y se comió su propio cuento, haciendo de sí mismo un personaje nefasto que sufrirá eternamente en el infierno, y cambió, o sea, lo que Dios le había dado, lo que Dios hizo de él, que era algo hermoso y perfecto, quiso cambiarlo, quiso ser más de lo que ya era y resultó perdiendo lo que tenía. Es lo que le pasa al ser humano. Dios le dio todo, le dio un paraíso, le dio la eternidad, le dio la semejanza con él, a Adán y a Eva, y queriendo tener más, perdieron lo que tenían y quedaron reducidos a menos, a mucho menos de lo que eran. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. El hombre tiene cosas, tenía por ejemplo la cultura de ahora, la sociedad que no tenía con la civilización de Occidente, tanta riqueza, toda una escuela de sabiduría, con la tradición de la iglesia, 2000 años de sabiduría, de santidad, ¿no? Porque se pueden llenar bibliotecas enteras con los libros escritos por los santos, por los papas, etcétera. Pero esta cultura anticristiana, rebeldemente y estúpidamente anticatólica, sino manipulada por la bestia, es decir, por la masonería, ¿en qué está parando? Hagamos a un lado todo eso del Dios del cristianismo, ¿sí? No hay cruz, no hay ley, no hay moral, no va a haber cielo, no va a haber infierno, solo ¿qué hay? ¿Qué es lo que han creado? ¿Cuál es la cultura de ahora? ¿De qué tipo de libros se pueden llenar las bibliotecas ahora? De basura, de mentira, de estupidez, de pura basura que debería ser esquemada, de pura mentira. Todos esos libros de Nueva Era, de los socialistas, de los comunistas, por ahí, por rescatar solo algunas cosas de ciencias humanas. ¿Qué se puede rescatar? Lo que tiene que ver con la realidad, lo que estudia la realidad, que la química, la física, la matemática, porque se hablan de ciencias exactas y de ciencias puras, porque la realidad es pura y es exacta, pero eso es lo que no se quiere ahora. En la realidad, como decía, es como una malla y como una cuadrícula, hay unos cánones, hay unas leyes que Dios hizo así al hombre y al universo por amor, para que hubiese una armonía, hubiese un equilibrio en todas las cosas.
Si esto no fuera así, pues todo sería un desorden, un caos, un desbarajuste horrible, un basurero como el mundo que el hombre sí está creando sin leyes y sin Dios. Eso lo podemos comprobar con todo, por ejemplo en las artes. Si no se tienen en cuenta unos cánones, una proporción, unas medidas, pues se hace lo que pasa ahora con el arte moderno, que es un reflejo de ese hombre precisamente que quiere romper con todas las leyes, con todos los esquemas, resulta haciendo monstruosidades, cosas feas e inútiles que no van a perdurar en la historia. Eso pasa con la pintura, con el dibujo, con la escultura y con la música. La música también requiere una cuadrícula, requiere un tiempo, requiere una armonía, unas leyes para que suene bien y para que tenga eso, armonía. Si no, pues sería una música totalmente caótica y horrible que nadie soportaría, porque en el mismo cerebro humano, como es hecho por Dios, en ese orden, en ese amor, en nosotros está esa capacidad como de detectar qué está bien hecho y qué no. Cuando hay una nota disonante, nosotros la detectamos, así no seamos músicos ni hayamos estudiado música. Lo mismo, cuando uno ve, por ejemplo, un rostro deforme o desproporcionado, inmediatamente se nota. En nosotros está esa intuición y ese sentido de lo que está bien hecho, de lo que tiene un equilibrio, de lo que tiene simetría. Por ejemplo, en el rostro humano, en el cuerpo humano hay armonía, hay simetría, hay leyes. Hay todo un sistema de perfección, muchos sistemas, ¿no? El sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema digestivo, etcétera, etcétera, que son una maravilla, una ingeniería que solo una inteligencia infinita podría haber creado. Unos sistemas que se relacionan entre ellos, eso, con perfecta armonía, porque están en un orden. Y todo esto que es la realidad, o sea, la realidad es hermosa, es bella, es perfecta, es profundísima, es desconocida lastimosamente, y por eso nos quieren sacar de la realidad, para que vivamos no en la belleza, sino en la fealdad, no en el orden, sino en el desorden, no en lo sustancial, sino en lo insustancial, es decir, en lo vano, en lo superfluo, para que vivamos no caminando hacia la salvación eterna de nuestro ser, de nuestra alma, para la felicidad absoluta con el Creador, en esa fusión de amor con Él, que es pura luz, sino que estemos caminando hacia la condenación, que estemos caminando hacia el castigo eterno, porque precisamente eso es real. ¿Qué es real? Que como hay unas leyes, el que no las cumpla va a ser castigado. Y esas leyes se basan en amarlo a Él. Entonces meditemos en eso. ¿Cómo será Dios y cómo será la realidad? Que todo se sustenta en que sus criaturas tienen y deben amarlo a Él con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con todo su ser. Entonces, porque Dios quiere ser amado y pide y manda ser amado por sus pequeñas criaturas como si necesitara ese amor? Esa pregunta se puede responder a la luz de los libros de la Divina Voluntad. Los que quieran conocer más, los invito a visitar. Hay muchos canales que les podría recomendar, pero les recomiendo uno que también es mío, que se llama Misioneros de la Divina Voluntad, para los que están nuevos en este canal o en este video y no conocen de la Divina Voluntad, no conocen ese otro canal. Se llama Misioneros de la Divina Voluntad. Ahí yo hace tiempo estoy subiendo, hay charlas de formación sobre esta doctrina celestial que nos ayuda precisamente a vivir en la realidad. Entonces, sobre esto habría muchísimo más que decir, pero yo te invito para que te sumerjas en la realidad, a buscar momentos de quietud, de meditación, de estar dentro, no afuera, de recogimiento, recoger los sentidos para abrir los sentidos del alma. Como dice en una canción que escribí, dice, despierta, oh alma, por tener tus sentidos tan alerta al mundo del afuera, tu interior se ha dormido. Has olvidado que eres un motín precioso, un valor que nunca se acabará, un alma que por siempre existirá. Es decir, nosotros por dentro somos eso, un motín. O sea, acuérdense que el motín es como ese tesoro por el cual peleaban o había una guerra por ese motín. Nuestra alma es ese motín por el cual están peleando todo el universo, los ángeles y los demonios. Eso es vivir en la realidad. Y alguien que vive en la realidad, eso no es que pierda la paz y viva asustado y viva viendo el pecado en todos lados y viva viendo al demonio en todos lados y juzgando a todo el mundo y pensando que todo es pecado. No, es una persona que va adquiriendo en esa unión con Dios, Dios le va dando gracia, le va dando sabiduría y va encontrando en Él la paz verdadera, no esta tranquilidad, no este simulacro de paz que da el mundo. ¿Mm? Y va encontrando ese reino desde acá. Esto es muy importante y por eso el Espíritu Santo me ha puesto a dar esta charla, de hacer este video, porque precisamente ahora como nunca viene una gran tentación para que el hombre se funda en una ilusión apartándose de la realidad.
abrazando toda la mentira del anticristo y despreciando a Jesucristo, rechazando la cruz para unirse a ese carnaval, digámoslo así, de muerte, a ese festín infernal que han planeado, en el cual van a llegar al punto de que las personas se van a volver tan ciegas, tan incrédulas, tan de aquí, o sea, tan de aquí de este mundo infecto, que van a disfrutar viendo cómo persiguen y matan a los que no estén como ellos, como en esa película de los Juegos del Hambre. O sea, unas personas ya tan enceguecidas y envanecidas y entre risas y entre estupidez y entre aparaticos y falsa comodidad y engañados por toda una doctrina venenosa, van a disfrutar prácticamente como hacían los romanos. Es que estamos en un neopaganismo, es volver a ese paganismo de los romanos que disfrutaban de ver cómo mataban a los cristianos en el Coliseo romano, cómo los torturaban, cómo se los comían los leones o cómo los mataban los gladiadores, en fin. Para ellos era un deporte ver esas peleas de gladiadores, cómo se masacraban ahí entre ellos. Y hacia ese punto vamos. O sea, miren la gente de ahora, lo dura de corazón que se ha vuelto, lo ciega, lo insensible, por tanto maldito aparato, por tanto maldita entretenimiento, por tantos videitos que los vuelven cada vez más estúpidos y superficiales. Y claro, o sea, ¿cuál debe ser la mentalidad, la forma de pensar y de actuar, la forma de vida de personas para las cuales Dios es solamente si es que creen en Él, solamente un proveedor, o sea, solamente como para que me dé, pero ni lo amo, ni lo conozco, ni busco hacer su voluntad? Y ahora el resto de mucha gente ahora que ya no tiene nada de fe y que no le interesa nada espiritual, sino que viven solo de tierra y para la tierra. ¿Qué dice el Señor en los libros de cielo? Dice, el hombre de ahora por la tierra ha olvidado el cielo. Por eso yo tengo que moverle la tierra para que se acuerde que hay cielo. Y por vivir en la carne se ha olvidado de que tiene alma. Entonces yo lo tengo que herir en su propia carne para que se acuerde que tiene alma. Entonces vienen eso, los flagelos, los terremotos, las enfermedades, en fin. Y como ustedes ya lo saben, nos podemos dar cuenta fácilmente, para ese mundo, para ese tipo de personas que viven de esa ilusión, de esa irrealidad, los que vivimos de la fe y creemos y vivimos buscando y sumergiéndonos en esa verdadera realidad, en esa dimensión amplia, profunda, somos los que estamos viviendo de una mentira, de una ilusión. Para muchos creer en Dios es una estupidez, un estar alienado, una ideología, ¿sí? Como se atreve a decir el farsante de Bergoglio, que es da a entender, ¿no? Como explicaba ahí en el video, da a entender que la tradición católica, la mentalidad católica o el que cree en la palabra de Dios y se ciña a lo que dice la Biblia, eso es una ideología cerrada. Imagínense eso. Eso es una locura, es impresionante eso. Cómo cambia todo. Ideología cerrada, eso, el materialismo, el comunismo. Esta ideología que está detrás de la precisamente eso, la ideología de género, del LGTB, esos están verdaderamente con una ideología cerrada que los tiene ciegos, que los tiene como borregos atados con una soga rumbo al matadero. Pero van felices, van entre carcajadas y maquillados y mariqueando, pero van rumbo al matadero. Por ejemplo, el misterio de la Sagrada Eucaristía, el misterio de amor de la Eucaristía, uno ir a estar en adoración en el Santísimo. Para el mundo eso es vivir en una mentira, en una ilusión, no está produciendo. O sea, ¿qué trabajo es ese? Resulta que ese es el oficio divino, eso es el tiempo mejor pasado en la tierra, como han dicho los santos. Estoy frente a Dios, eso es la realidad. Entonces miremos cómo la verdadera realidad tiene que ver es con lo más simple, con ir a un bosque y encontrar a Dios allí en el silencio, encontrar dentro de mi propia alma, ¿sí? Tener momentos de escudriñarme, como de desnudarme ante Dios, de exponerme ante Él sin la perturbación, la entretención y el ruido del mundo. Es salir precisamente, como decía, de esos valles, ir hacia la montaña. Nuestra montaña es el Señor, es la Virgen María. Y escalamos la montaña a través de la oración. Entonces el que sale del valle y escala la montaña y busca la cima, ese está ubicado, ese está en la realidad. Pero allá las multitudes de borreguitos que viven según el valle, están en la ilusión, están en la mentira.
Claro, yo puedo vivir en la realidad estando en el valle, están trabajando, como cumpliendo nuestros deberes, como a todos nosotros nos toca, los que tenemos hijos, familia, los que somos laicos, nos toca vivir en medio de ese mundo de artificio que el hombre ha creado, manejar computador muchas veces todo el día, hacer cosas con los aparatos, todo eso. O sea, no estoy condenando todo eso, pero sí estoy condenando es el espíritu que está detrás de todo esto, ¿sí? La mentira, la manipulación, la ideología, o sea, esa mentalidad que se ha ido metiendo y con la cual han logrado uniformar ya muchos ahora. Ustedes ven todos estos muchachos, estos jóvenes que se ven muy rebeldes y supuestamente entre comillas muy originales, pero están uniformados, o sea, están pensando de la misma manera, están queriendo lo mismo, están rechazando lo mismo, están bajo una misma atmósfera, bajo ese mismo espíritu de Satanás, que como dice la Sagrada Escritura, el espíritu de rebeldía que actúa en ellos y que en algún momento actúa en nosotros y también nos gobierna a nosotros. El que vive en la realidad es dócil, es obediente a Dios. Vivir en la ilusión es esto que vemos aquí afuera. Gente totalmente rebelde hacia Dios y sus leyes, a la iglesia, a lo que sea autoridad, a lo que represente orden. Y dóciles a un mundo nefasto, resultan siendo dóciles a unos personajes que si los conocieran, son todo lo contrario de lo que en realidad ellos buscan y quisieran. Muchos de estos jóvenes, si vieran que están viviendo y actuando y convirtiéndose en lo que quieren unos viejos horribles multimillonarios, pues imagínense. O sea, es todo lo contrario de lo que ellos son en realidad. Sí, porque ellos buscan libertad y estos señores los están esclavizando. De pronto eso, buscan en toda su locura, buscan amor, belleza, arte. Sí, lo que buscan los jóvenes. Buscan ser amados en el fondo. Eso está en Dios. Solo en Dios está ese llenarse, uno sentirse amado de verdad. Entonces no habría mucho más que decir, pero no me quiero extender más por ahora. Pero la invitación es esa, descubre la realidad y en ese descubrir la realidad que es Dios, descubre cómo te quieren meter en una ilusión, cómo te quieren que tú nunca conozcas esa realidad para que no seas libre de verdad. Esa realidad se le encuentra conociendo la palabra de Dios, meditando, orando, buscando, como les decía, momentos de quietud, de meditación, de recoger los sentidos, de estar más adentro que afuera. Ese se sumerge en la realidad. Es más, cuando uno tiene momentos así, abre los ojos y vuelve acá a su cotidianidad, ve todo con una luz nueva, ve todo más real, más fresco, como más vivo, como que estoy ubicado, estoy despierto. Pero miren lo que pasa al contrario, cuando uno se sumerge en todas esas cosas que el mundo ofrece, un ejemplo, para pasarse horas viendo videos o incluso algunas películas, o sí, como en las pantallas, como que vuelve uno a la realidad y como que está uno como desubicado, o sea, es extraño. Sí, hermanos, no se quiere, como les decía, así sea el grupo más loco y al de música y más rebelde y lo que sea, pero si quiere que su música suene, al menos a música, tiene que respetar esas leyes de la armonía, esos cánones y esos tiempos. Así debe ser con nuestra vida. Si nosotros, como la gente de ahora del mundo, no quiere eh, como acomodarse a ninguna cuadrícula, ninguna ley, no quiere obedecer a Dios, pues su vida no va a tener armonía y va a ser un caos, como vemos en la vida de muchas personas, una vida desordenada, una vida mediocre, una vida sin sentido, sin finalidad, sin altura, sin espiritualidad, una vida ahí como aplastados, como a ras de tierra, como indigna, como, mejor dicho, es muy importante que nosotros nos ajustemos a la voluntad de Dios, porque en esa está nuestra belleza, nuestra libertad, nuestro reordenamiento. Todo el plan y toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho a través de la Iglesia en estos 2000 años, es para eso, para que el hombre vuelva a ser regenerado, a ser embellecido, a ser llevado por encima de sí mismo. Pero miremos cómo ese mundo que quiere que se viva en una ilusión quiere dejar a las personas como en un estancamiento, que avancen aquí en lo horizontal, que consigan plata, que viajen, que estudien, etcétera, etcétera, pero por dentro totalmente estancados y de para atrás más bien, porque como enseñan los santos en la vida espiritual, o se avanza o se retrocede, pero no se puede quedar uno ahí quieto. Entonces muchos cada vez se van llenando de más vicios, cada vez sí, como que se van volviendo más malos, más incrédulos, más duros de corazón, más egoístas. Este es el momento para eso, para yo ir decidiendo a quién voy a servir y qué camino voy a tomar. Si me entrego a Cristo renunciando a mí mismo, a mi egoísmo, al pecado, etcétera, a mi propia voluntad, voy a ir avanzando, voy a ir creciendo cada día más. Pero si por el contrario me quedo perdiendo la prueba, como muchos que se están quedando es en el yocito, en el diosito falso del yo, pues van a volverse eso cada vez peores. Y eso es lo que uno ve en el mundo que pasa. ¿Sí? Como
se van como desfigurando, muchas personas se van como volviendo cada vez más mundanas, en vez de que fuera lo contrario. Y que no sea el temor a la muerte lo que nos lleve a entregarnos a Dios, como muchos que viven totalmente en el valle del pecado, en el mundo, en la ilusión, en la irrealidad, y ya cuando ven cercana a la muerte, ya cuando viejitos, mejor dicho, empiezan ahí a medio buscar a Dios como, no por Dios, sino porque, uy, me va a morir y quién sabe qué habrá al otro lado, a ver si ya paso así sea raspando, ¿no? Como se dice, a ver si paso al menos raspando al otro lado. Entonces, no, hermanito, nosotros, entre más jóvenes nos entreguemos a Dios, pues más grande va a ser nuestra vida, más vamos a avanzar, más gloria le vamos a dar, más méritos vamos a tener para siempre en el cielo, más almas vamos a ayudar a salvar, más actos divinos vamos a poder hacer, más tesoros de paraísos infinitos y eternos vamos a ir adquiriendo para la eternidad. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y que les dé el Señor la gracia de permanecer siempre en su voluntad.